Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Amigos, muy buenas noches. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros en Venezuela Adentro. Nosotros continuamos tratando el tema electoral, primarias en el panorama, año 2024, año electoral, y año 2025 también, elecciones regionales. Vamos a conversar hoy con Luis Lander. Él es parte del Observatorio Electoral Venezolano, y bueno, la idea es evaluar de cara a estas primarias cómo observa, qué podemos decir ante un hecho que pareciera inminente, aunque pues muchos dicen que a última hora pues, pudiera surgir una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Pero hasta ahora, ¿qué tenemos, Luis? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Bueno, claramente este evento que está programado para que se realice el 22 de octubre es un evento relevante, no es un evento menor. Si es la expectativa de los organizadores del proceso, bueno, esto significaría que para las elecciones presidenciales que deberían realizarse en la segunda mitad del próximo año, del 2024, una parte importante de la oposición, hay algunos sectores de la oposición que no participan de este proceso, pero una parte mayoritaria y importante de la oposición estaría definiendo por este mecanismo su candidato, ¿no? Por supuesto que es un proceso nada simple, proceso complejo. La misma Comisión Nacional de Primaria recién designada comenzó unos diálogos con el Consejo Nacional Electoral para ver la posibilidad de que hubiese algún apoyo técnico de parte del Consejo Nacional Electoral, una cosa similar a lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2012, cuando existieron las primarias de la oposición que condujeron a Enrique Capriles a ser candidato opositor en aquella oportunidad. Bueno, y eso, en esas primeras conversaciones estaba cuando se produjo la implosión del Consejo Nacional Electoral. Ese es más o menos el calificativo que le cabe, ¿no? Es una implosión porque se produjo una renuncia masiva de todos los rectores que produjo un claro vacío en el poder electoral. Esto llevó a la Comisión Nacional de Primarias a replantearse el asunto. Si no había Consejo Nacional Electoral, obviamente no se podía contar con él para la realización de las primarias. Y decidieron entonces, según el cronograma que habían inicialmente establecido, hacer lo que llamaron una jornada electoral autogestionada, manual. Y esto, por supuesto, no ha sido para nada fácil. Luego se nombra un nuevo Consejo Nacional Electoral, pero ya estaba como muy avanzado el proceso por la Comisión Nacional de Primaria, y entonces, bueno, ahí entonces, claro, ya las condiciones eran más complicadas, porque bueno, la Comisión Nacional de Primaria decidió que no estaban dispuestos a modificar la fecha, el 22 de octubre, y bueno, el Consejo Nacional Electoral entonces dijo que ellos organizaban la elección, pero entonces era una organización no manual, sino automatizada, y para entonces hacer todos los preparativos necesarios para poder implementar, para poner en marcha la plataforma automatizada de votación para esas elecciones del 22 de octubre, no podrían realizarse el 22 de octubre, sino que tendrían que ser pospuesta por lo menos un mes más, y se habló del 19 de noviembre. Esa cambio de cronograma y condiciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral
no fueron acogidas por la Comisión Nacional de Primarias y entonces, bueno, estamos marchando hacia la realización de las elecciones del 22 de octubre, que esto, bueno, por supuesto que hay una importante incertidumbre si efectivamente estas elecciones primarias van a poder realizarse en esa fecha, pero a la fecha de hoy pareciera que la cosa sí se va a producir en esa fecha. Tendremos que ver. ¿Y ustedes han tenido últimos contactos con la comisión de primaria? Se lo pregunto porque, bueno, el tema de la logística, pues como usted dice, no parece sencillo. Además, se trata de elecciones manuales. Hay información sobre, además, en sitios donde no son los tradicionales. Sí. Sí, esto era una de las cosas más complicadas que tenía, de las tareas más complicadas que tenía la Comisión Nacional de Primaria, que efectivamente definir los sitios donde iba a realizarse las elecciones. Todavía hay todavía se están produciendo algunas modificaciones. En definitiva, el Consejo Nacional, la Comisión Nacional de Primaria, perdón, ha hablado de 3.010 centros electorales y un poco más de 5.000 mesas. Eso se ha movido porque, digamos, se ha movido en el sentido de, de algunos sitios que inicialmente se pensaban que iban a ser centros de votación, luego por distintas razones se decidió cambiarlos y se definen otros. Pero bueno, en definitiva, lo que terminó haciendo allí la Comisión Nacional de Primaria, obviamente la infraestructura para estas elecciones es una infraestructura menor a la de unas elecciones nacionales normales, a lo que sería la elección presidencial del año próximo, porque, bueno, ellos están hablando de 3.010 centros de votación. En las elecciones presidenciales del próximo año, el número de centros de votación andará seguramente similar a en elecciones anteriores, alrededor de 14.000, un poco más de 14.000, y el número de mesas, está hablando la Comisión Nacional de Primarias de 5.000 mesas, algo más de 5.000 mesas, y en las elecciones presidenciales eso subirá seguramente por encima de 30.000, 40.000, por ahí ese número es mucho más elevado. Y esto es normal, porque en definitiva lo que estaríamos en presencia aquí para el 22 de octubre es un evento electoral interno de un sector de la sociedad, de los partidos, de buena parte de los partidos políticos opositores al gobierno, que quieren definir su candidato. Aunque es una elección abierta a todos los ciudadanos, cualquier ciudadano que desea participar en esta elección podrá hacerlo. De todas maneras, es una elección que atañe los destinos de una parte del sistema político venezolano y no la totalidad, que sería la elección presidencial del año próximo. Claro, el detalle, sí, el detalle de todo esto, Luis, es que tampoco ha habido demasiada información. Vemos que el tema de las primarias es un tema que uno siente que no está llegando a las grandes mayorías. No sé si por falta de información o por falta de motivación o ambas. Sí, eso es una cosa difícil de despejar. Sí. Digamos, hay algunas encuestas de opinión realizadas en esta última semana que muestran que el porcentaje de conocimiento de la población sobre las elecciones primarias no es bajo, es un porcentaje elevado. Más de la mitad de la población sabe de estas elecciones primarias. Y la disposición a participar en las elecciones, por supuesto, eso varía de una encuestadora a otra, pero la disposición a participar tampoco es extremadamente baja. Recordemos siempre que esta no es una elección, aunque tiene derecho a participar todo el mundo, es una elección de una parte de la sociedad, de aquellos militantes convocados por partidos opositores.
¿Cuánto va a ser la votación? Eso es una cosa tremendamente difícil de saber. Habría que tener de parte, yo diría que los opositores deberían tener mucho cuidado en no generar excesivas expectativas, Claro. porque si se generan excesivas expectativas, podría terminar resultando que un buen resultado termine siendo recibido o percibido como un mal resultado. Sí, Eh, sí. en las elecciones primarias del 2012, donde terminaron votando alrededor de 3 millones, alrededor de ese monto, eso fue para unas elecciones primarias un exitazo mayúsculo. Eso fue Sí. una participación absolutamente abrumadora, repito, para unas elecciones primarias. Entonces, generar expectativas de que en estas elecciones primarias debería participar un número extremadamente elevado de venezolanos, podría terminar teniendo como consecuencia que un buen resultado sea percibido como un mal resultado. Ahora, Luis, otro tema, no necesariamente vinculado a las primarias, pero sí con el tema electoral y de cara al año que viene, es la apertura de este registro electoral. ¿Qué tan efectivos son estos días bueno, que el que se ha anunciado que se activaría el registro electoral? Sí, digamos, yo creo que es positivo que se abra el registro electoral. Ya era hora de que hubiese una apertura del registro electoral porque digamos, la legislación electoral, la Constitución establece que el registro electoral debe ser un proceso permanente, así que los venezolanos deberían tener siempre la posibilidad de inscribirse en el registro electoral si no están inscritos o actualizar sus datos en el registro electoral si han cambiado de residencia. Y eso se limita a las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral, que son una por estado, es decir, 23 en todo el país, una cifra absolutamente insuficiente, pero radicalmente insuficiente para las necesidades que tenemos ahorita. Hay qué sé yo, hay alrededor de 2 millones de venezolanos que desde las últimas elecciones han cumplido los 18 años y tendrían que ser incorporados al registro electoral, y hay más de eso, 3 millones y tantos de venezolanos que se han mudado en el interior, en el mismo país, o sea, no que se han ido del país, sino que en el mismo país han cambiado residencias, y eso tendrían que tener la posibilidad de actualizar sus datos. Y por supuesto, el enorme número de venezolanos con derecho a participar en una elección presidencial, en una elección nacional, que se han ido del país. Y allí, por supuesto, que el Consejo Nacional Electoral y la Cancillería, que serán los responsables de esa actividad, están muy rezagados y falta mucho por hacer allí para garantizarle efectivamente a los venezolanos el derecho al sufragio. Pero de todas maneras Claro, el detalle acá, si hay un real interés, ese es el tema, Claro, ¿no? Porque estamos hablando, como tú dices, los que están en el exterior, pero estamos hablando de una cantidad de jóvenes que no se han inscrito. Claro, todo eso, digamos, esto de que se haya abierto un proceso más amplio, están hablando de 500 puntos regados por todo el país, es bueno porque eso es mejor que las 23 que estaban en la oficinas regionales, pero es absolutamente insuficiente todavía. Debería el Consejo Nacional Electoral poner puntos de inscripción distribuidos en todas las parroquias del país, digamos, en una cosa mucho más masiva. Tendría que darle mucho más difusión, hacer mucho más publicidad para que la gente que estuviese interesado supiera dónde inscribirse. Pero para los que no estuviesen interesados, tendría que haber una campaña para hacerlo, para interesarlos. Este es un derecho fundamental de los venezolanos, el derecho al sufragio, y es muy importante que los venezolanos tengamos todos la posibilidad de ejercer ese derecho. Cuando llegue la elección presidencial, podemos decidir qué hacer con él. En Venezuela, desde la Constitución de 1999, el voto no es obligatorio.
Pero esa es una decisión que debe tomar cada uno de nosotros el día de las elecciones. Y no hacer que cuando llegue el día de las elecciones, diga, por no estar inscrito no voy a poder votar. Que uno esté Claro. inscrito y si decide o no votar, ese es otro problema. Pero el hecho que esté inscrito es el que le permite a uno efectivamente ejercer el derecho del sufragio en cualquiera de sus modalidades, porque una modalidad podría ser eso precisamente bueno, no me gusta ninguno de los candidatos y decido no participar, pero lo decido porque efectivamente tengo la posibilidad de ejercer ese derecho y no porque no participo porque no me he inscrito en el registro electoral. Mm. Ahora, ¿qué tanto las primarias son el mecanismo idóneo para elegir un candidato? Lo pregunto algunos dicen que pueden quedar heridas luego en los sectores de la oposición. Eso, eso le corresponde, le corresponde responderlo a los dirigentes de los partidos Los políticos actores políticos. que tomaron esa decisión. Yo creo que, bueno, que es una modalidad como tantas, digamos. Ahí en otras oportunidades se habló de hacer un pool de encuestas y decir a partir de eso, mecanismo de consenso. Claro, estamos en una situación donde en Venezuela el sistema político está excesivamente fragmentado. Hay demasiadas agrupaciones políticas. Eso no necesariamente es malo, pero eso, por supuesto, crea un clima, una situación donde es difícil que todos se pongan de acuerdo para efectivamente, si van a construir una alianza y acordar en un candidato para un eventual evento electoral. Pero bueno, pero esa es la realidad que tenemos y bueno, y los partidos políticos, un grupo de los partidos políticos, porque hay algunos partidos políticos de oposición que al principio dijeron que no participaban en esas Sí. primarias. Eh, pero bueno, pero la mayoría quizás los partidos políticos más relevantes de la oposición decidieron que ese era el mecanismo y tenemos entonces esta primaria que se inició con 14 candidatos. Eso después se redujo a 13, ahora se redujo a 12, y ahí de aquí al domingo 22 veremos en definitiva qué es lo que tenemos, Sí. cuál es la oferta que se nos presentan los venezolanos de primarias, aquellos venezolanos que quieran participar en ese proceso, ¿no? Por eso, y en ese sentido, ¿cuáles son los issues que más le preocupa de cara a las primarias? Bueno, ahí por supuesto habría preocupación tanto por factores internos como por factores externos. Los factores internos podría resultar, digamos, si eventualmente ocurriese que se produce unas elecciones primarias y en esas elecciones primarias termina habiendo unos resultados más o menos estrechos entre algunos candidatos y se produzcan algunas irregularidades a lo largo del proceso que permita que alguno de los candidatos cuestione el resultado y qué sé yo, se genere una trifulca interna entre los distintos participantes del proceso que termine en que que el resultado de las primarias no sea la selección de un candidato reconocido por todos. Eso sería, por supuesto, muy, es un riesgo y sería muy lamentable que tal cosa ocurriera. Pero también, por supuesto, hay ahí riesgos externos, porque tú mencionaste al principio, yo quisiera creer que ya ahorita ese es un riesgo que no, que es menor, pero bueno, siempre se nos dan sorpresas. El riesgo de que haya una intervención externa, qué sé yo, el Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral decida que no sé por qué procedimiento eh, esas elecciones no puede la Comisión Nacional de Primarias organizarlas, sino que para que se realicen tendría que haberlo hecho el Consejo Nacional Electoral, qué sé yo, cualquier cosa que en definitiva desde afuera bloquee la posibilidad de la realización de esta primaria el 22 de octubre y eso, bueno, y eso produce por supuesto una deterioro en las condiciones electorales en el país, igual que, qué sé yo, que la inhabilitación administrativa de candidatos,
esta cosa que estamos hablando de la falta de una campaña sistemática, seria, amplia de parte del Consejo Nacional Electoral para permitir y convencer a los venezolanos que deban inscribirse en el registro electoral para poder ejercer su derecho al sufragio. Digamos, peligros siempre hay por ahí muchos, pero esperemos que se logre superar estos climas turbulentos de manera tranquila y pacífica, ¿no? Si hubiera que darle unas recomendaciones de aquí al 22 a la comisión de primaria, ¿qué se pudiera decir? ¿Qué tipo de recomendaciones se le pudiera dar? Mira, la comisión de primaria lo que tiene ahorita su principal tarea, bueno, efectivamente lograr que la infraestructura diseñada funcione, que los centros de votación estén funcionando el día de las elecciones, que el material electoral efectivamente llegue y sea bien distribuido en todos los lugares, pero sobre todo tiene que hacer un esfuerzo que es absolutamente mayúsculo porque bueno, sabemos que los medios de comunicación en Venezuela no están en su mejor momento. Entonces, la posibilidad de que la Comisión Nacional de Primarias pueda hacer efectivamente una campaña amplia de difusión para dar a conocer a los venezolanos que este proceso está en marcha, darle a conocer que tendrían posibilidad de participar, darle a conocer quiénes son los candidatos. Va a haber en esto, creo que mañana, si no me equivoco, un foro con los distintos candidatos. Bueno, esa cosa, intensificarla para que efectivamente el conocimiento y con ello la motivación de los venezolanos a participar en la primaria pueda mejorar, pueda ampliarse, ¿no? Sí, bueno, queda todavía unos cuantos días. Una última pregunta, ¿hubiera sido preferible la participación del CNE en las primarias? Si se hubiera hecho desde el principio, yo creo que sí, pero eso es una opinión personal. Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, que el sistema automatizado de votación, digamos, el sistema electoral tiene varios componentes. Uno de esos componentes es el sistema automatizado de votación, que son las máquinas donde el elector vota, las máquinas que suman los votos, que los transmiten. Digamos, ese sistema automatizado de votación. El Consejo Nacional Electoral, nombrado en el 2021, hizo una auditoría con un equipo plural de académicos de alto nivel para que evaluaran la plataforma automatizada de votación de todo el sistema sistema de votación, cómo se registran los votos, si el secreto del voto está efectivamente bien resguardado, la transmisión si es segura, digamos, todos estos aspectos automatizados del sistema de votación. Y vuelvo y repito, un equipo de 10 académicos de alto nivel, plural, donde había gente de las distintas opciones políticas del país, llegaron a la conclusión, después de mes y medio de estar revisando el sistema automatizado de votación, llegaron a la conclusión de que ese sistema electoral es un sistema electoral seguro, confiable, robusto y que efectivamente puede expresar la voluntad de los electores. Los problemas en el sistema electoral están en otra parte. Los problemas del sistema electoral están, por ejemplo, en esto, que la implosión que hubo con el Consejo Nacional Electoral en el mes de junio, las fallas estas con respecto, por ejemplo, al registro electoral, digamos, esas otras cosas que son lo que está alrededor de propiamente el sistema electoral son los que generan enormes distorsiones y puede efectivamente producir daños a la credibilidad del sistema electoral. Pero entonces, bueno, si el sistema automatizado de votación se hubiese puesto al servicio desde temprano con la Comisión Nacional de Primaria, eso yo creo que hubiera sido muy bueno y que creo que le hubiera dado mucho más confianza y certeza a la misma Comisión Nacional de Primaria de los resultados. Porque la participación del Consejo Nacional Electoral incluía, además del sistema automatizado de votación, los centros de votación. La Comisión Nacional de Primaria pidió en algún momento, bueno, las escuelas y los liceos y las cosas donde
donde se realizan normalmente, donde se ubican normalmente centros de votación, el Consejo Nacional Electoral le respondió, si se hace la elección conmigo, o sea, con el Consejo Nacional Electoral, eso sería parte del servicio que presta el Consejo Nacional Electoral. Si no, diríjase usted al Ministerio de Educación, a veces el Ministerio de Educación se los presta. Entonces, bueno, o sea, hubiera sido, pero vuelvo y repito, hubiese sido mejor con la participación del Consejo Nacional Electoral desde el principio. No ponerlo ahora cuando ya la Comisión Nacional de Primarias había avanzado bastante más de mucho trecho para revertir y regresar a cero, ¿no? Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VE_Adentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.